Muy buenos días a todos. Saludos especiales a todas las autoridades presentes con nosotros. Mis más sinceros agradecimientos a todos los amigos presentes por estar con nosotros hoy para celebrar el Día de África. Quisiera felicitar a todas y todos los ciudadanos de nuestro continente, así como las africanas y los africanos que viven en el extranjero, y en particular a toda la comunidad establecida en Chile, entre ellos mis compatriotas, por este día de fiesta, de alegría y de afirmación de nuestra identidad, y expresar mis mejores deseos de progreso, paz y prosperidad a todos los pueblos de África. El Día de África es una oportunidad para que los africanos recordemos que el 25 de mayo de 1963, 32 países africanos firmaron la Carta de la Organización de la Unidad Africana, que más tarde se convirtió en la Unión Africana, en la que se pedía una mayor unidad, cooperación económica y política entre los países africanos, con la visión de que todos los pueblos del continente puedan vivir libremente y prosperen. Es importante recordar que en aquel momento solo 30 países de ellos ya no eran bajo dominio colonial. Hoy día, felizmente, y gracias a la lucha y el espíritu revolucionario de muchos líderes panafricanos y héroes africanos, todos los países son independientes, excepto el Sáhara Occidental, último caso de descolonización del continente. Aprovecho de esta oportunidad para reiterar la solidaridad de mi país, Argelia, con nuestros hermanos saharaui, para que muy pronto puedan ellos también vivir libres en sus territorios. En esta breve presentación quisiera poner de relieve el rol central de mi país, más grande país de África, primero aportando su apoyo a los esfuerzos de descolonización del continente, después como motor de la construcción de la Unión Africana y de su integración, y finalmente, desde el mes de enero del 2024, su acción desde el Consejo de Seguridad en favor de la paz y de la seguridad en el mundo, y sobre todo para que África pueda hablar de una sola voz sobre cuestiones prioritarias para el continente y sus aspiraciones legítimas. Sin duda, el papel de la Revolución Argelina. Por cierto, este 1 de noviembre celebramos el 70 aniversario de su inicio. Fue fundamental en el proceso que llevó a la afirmación del movimiento de la descolonización en África y a la formación, a partir de la segunda mitad del siglo XX, de este conjunto de movimientos de emancipación políticos, económicos y culturales en las antiguas colonias dependientes. Así que si bien la victoria de Dien Bien Phu supuso la muerte de la colonización francesa en Asia, el triunfo de los mujahidín, nuestros mártires, fue la mayor derrota del colonialismo francés en África. Después de lograr su independencia, Argelia hará suyos la defensa de los valores heredados de su revolución, que son el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la justicia social. Para nuestro país era evidente que un continente fuerte supone una Argelia fuerte, y todo lo que hemos emprendido desde entonces parte de esta profunda convicción. Nuestra acción se concentró en la tarea de liberar África del colonialismo y del apartheid y de recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales y reforzar nuestras capacidades. Durante años,
Argel hospedó congresos y espacios de intercambios alrededor del tema de la liberación y de la emancipación de los representantes de los pueblos de todos los países africanos. Afroamericanos, militantes de Asia y de Europa se juntaban en la capital para conversar en un ambiente de fraternidad cómo construir un mundo más justo. Merece la pena recordar las palabras de Amílcar Cabral, una figura emblemática de la lucha armada de las colonias portuguesas, que decía: los cristianos van al Vaticano, los musulmanes a la Meca y los revolucionarios a Argel. Por su parte, aprovecho para saludar a nuestro amigo el embajador de Sudáfrica que está presente con nosotros. Valoramos mucho su presencia y los lazos que tiene Argelia con Sudáfrica. El movimiento panafricano de la juventud se instaló en Argelia y el Festival Cultural, organizado en 1969, fue uno de los momentos más emblemáticos de este periodo histórico. La fusión entre el discurso político de liberación y los mensajes de los militantes africanos y de la diáspora han galvanizado los alces para un África que inventa su propio futuro como actor independiente en la escena del mundo. Argelia, coronada por el prestigio de la revolución, se consolidó rápidamente como uno de los portavoces más elocuentes de la causa del tercer mundo en el escenario diplomático de este periodo. Abdelaziz Bouteflika, joven ministro de Asuntos Exteriores, se consolidó como una figura emblemática de las luchas por un nuevo orden económico internacional. El presidente Ben Bella había sido uno de los más prestigiosos jefes de Estado quienes marcaron la creación de la OUA, junto con Gamal Abdel Nasser de Egipto, Nkrumah de Ghana, Sékou Touré de Guinea o de Negus Haile Selassie de Etiopía. Más tarde, conscientes de que la OUA había cumplido su misión histórica y de que África tenía que ir hacia una organización nueva, más ambiciosa, se creó la Unión Africana en Durban en 2002. Argelia siempre obró para promover el rol de esta organización en áreas prioritarias como la paz y la seguridad, la gobernanza, la integración y la representación del continente a nivel internacional. Para ello, nuestro país contribuye plenamente a los esfuerzos destinados a dotar a la Unión Africana de las herramientas y medios necesarios para desplegar eficazmente su acción común africana. Argelia participó activamente en la concepción de la Agenda 2063, que constituye la hoja de ruta de la Unión Africana para la realización de la visión de una África integrada, próspera y pacífica, liderada por sus ciudadanos y que constituya una fuerza dinámica en la escena mundial. Argelia trabaja actualmente en colaboración con otros Estados miembros órganos de la Unión Africana en la concretización de 7 aspiraciones y 14 proyectos emblemáticos inscritos en el marco de esta agenda. Argelia participa plenamente en el proceso de reforma de la Unión Africana, iniciado en julio de 2016, cuyo objetivo es permitir a esta organización continental mejorar el cumplimiento de sus misiones y adaptarse a una coyuntura internacional impuesta por nuevos desafíos. En materia de paz y seguridad, convencidos de que la paz y la seguridad del continente son vinculadas al desarrollo del continente, el presidente de la República Argelina anunció en 2023
un financiamiento de $1.000 millones para proyectos de desarrollo de países africanos que serán otorgados por la Agencia Argelina de Cooperación Internacional para la Solidaridad y el Desarrollo. Argelia apoya la implementación del proyecto emblemático de la Agenda 2063 relativo a silenciar las armas en África para lograr un continente libre de conflictos y libre de vestigios del colonialismo. En este contexto, Argelia obra por la plena operacionalización de todos los componentes de la arquitectura africana de paz y seguridad, que constituye el mecanismo continental para la prevención, gestión y resolución de conflictos. Argelia alberga la sede del Centro Africano de Estudios e Investigaciones sobre el Terrorismo y del Mecanismo Africano de Cooperación Policial, AFRIPOL. Estos órganos dedicados a la lucha contra el terrorismo y sus fenómenos conexos tienen como vocación impulsar la cooperación y la coordinación de los esfuerzos de los Estados miembros en la búsqueda de soluciones africanas a las crisis que prevalecen en el continente. En vista de su experiencia y sus conocimientos en la lucha contra el terrorismo, la Unión Africana ha confiado a Argelia la tarea de coordinadora para la prevención y la lucha contra el terrorismo en África. En virtud de este mandato, Argelia presentó un memorándum en el que propone acciones para proteger a África y a sus pueblos de la amenaza terrorista. En materia de resolución de conflictos, Argelia se forjó una reputación creíble en materia de mediación y continúa a participar activamente en la extinción de muchos puntos de tensión en los países del Sahel y de África. Gracias a los esfuerzos de Argelia, el conflicto fronterizo entre Eritrea y Etiopía ha podido ser resuelto. Su trabajo diplomático logró en 2015 a la firma del Acuerdo de Paz y de Reconciliación en Mali, llamado el Acuerdo de Argel. En Libia, Argelia promueve política de buen vecindario y desempeña un papel importante en la resolución de la crisis política y de seguridad que afecta a este país hermano desde 2011. En el Sáhara Occidental, Argelia sigue brindando apoyo al conflicto en la última colonia de África. En lo que concierne la crisis de la represa de Renacimiento, Argelia contribuye a los esfuerzos para solucionar la disputa entre Egipto, Sudán y Etiopía, privilegiando la vía de las negociaciones. En lo que concierne nuestros esfuerzos para la integración continental se encuentra entre nuestras prioridades en África, que ha tomado desde su independencia varias iniciativas para llevar a cabo proyectos continentales estructurales, como por ejemplo la carretera transsahariana, un proyecto que data de 1964. La carretera transsahariana es el eje Argel-Lagos, está construida y pavimentada integralmente en territorio argelino desde Argel hasta la frontera con Níger, a lo largo de 2.415 kilómetros. El gasoducto transsahariano, un proyecto argelino-nigeriano con una longitud total de 4.128 kilómetros, que se llevó a cabo en el marco de la implementación de la nueva Alianza para el Desarrollo de África. La red dorsal transsahariana de fibra óptica, un proyecto iniciado por Argelia en 2003 en el marco de la implementación de la nueva Alianza para el Desarrollo de África. Este proyecto provee una red terrestre de fibra óptica que conecta Argelia, Níger, Mali, Chad y Nigeria.
Argelia también figura dentro de uno de los 5 países indicadores de la nueva Alianza para el Desarrollo de África, fundado sobre la idea de liberar el continente de los conflictos y del desarrollo. La NEPAD es ahora una agencia de desarrollo de la Unión Africana. Y finalmente, gran importancia acordamos a la realización de uno de los proyectos emblemáticos de la Agenda 2063, que es la Zona de Libre Comercio Continental Africana. Nuestro país participó de manera activa en las negociaciones que contribuyeron en la adopción del acuerdo sobre las LECAF. Y finalmente, quisiera como último esfuerzo, el más reciente, en el mes de febrero pasado, el presidente de la República anunció la creación de 5 zonas francas entre Argelia y 5 otros países africanos fronterizos: Mauritania, Mali, Túnez, Libia y Níger, con el fin de reforzar la integración económica regional. Como última parte, quisiera hablar de Argelia como voz de África en el Consejo de Seguridad. Desde que mi país asumió en enero del 2024 como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, todos saben el empeño y el compromiso de la diplomacia argelina en poner fin a la agresión sionista contra el pueblo palestino hermano. Gracias a una resolución presentada por mi país, se votó el cese el fuego. De la misma manera, es gracias al inmenso trabajo de nuestra representación en Nueva York que se pudo votar la histórica resolución otorgando a Palestina más derechos en las Naciones Unidas, y se seguirá trabajando para que Palestina pueda ser un miembro pleno de derecho. Argelia, durante su mandato, aspira también a remediar a una injusticia histórica y defenderá el derecho del continente africano para obtener dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad y de aumentar su representación a nivel de miembros no permanentes a, si podemos, hasta 5 puestos, conforme a las recomendaciones del Consenso de Esulwini y de la Declaración de Sirta. Así que, como vemos, los compromisos de mi país con su continente son multidimensionales y nuestros mártires deben ser orgullosos de su contribución en iniciativas que llevaron a la liberación de muchos países y al bienestar del ser humano de manera general. Terminaré con estas palabras diciendo que el espíritu de la revolución del 1 de noviembre y el sentido profundo del Día de África que conmemoramos hoy contra el colonialismo y a favor de la libertad nos tiene que animar para condenar fuerte todas las injusticias y las ocupaciones ilegales, sea en Palestina o en el Sáhara Occidental, y a mostrarnos unidos y solidarios entre pueblos de África y pueblos de todo el mundo. Muchas gracias. Y ahora creo vamos a ir a la parte más festiva.